Hola a todos los amigos que están conectados para esta lección. Continuamos con nuestras entrevistas desde el Centro Universitario del Pacífico, UNIPAC, y bueno, con nuestros expertos con quienes tenemos el gusto y el honor de podernos conectar y seguir compartiendo temas tan importantes y de tanta actualidad para todos nosotros. Y el día de hoy, antes de darle la bienvenida, me gustaría platicarles que nos acompaña el maestro Pablo Caraballo. Él es doctorando en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero además es maestro en Estudios Culturales por el COLEF, magíster en Educación por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y licenciado en Sociología por la Universidad de Oriente. Ha sido partícipe de distintas publicaciones en América Latina, distintos también reconocimientos y becas, y qué bueno, pues qué gustazo poder compartir en esta lección contigo, maestro Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la presentación, todo muy bien, y por la oportunidad de hablar sobre este tema. No, pues es muy importante para nosotros en UNIPAC, y yo creo que nos vamos adentrando, si quieres, al tema medular, ¿no? Que tiene que ver con el acoso sexual, ¿no? ¿Cómo definirías el tema del acoso sexual? Bueno, el acoso sexual tiene que ver sobre todo con una situación donde puede haber como intimidación, hostigamiento y sobre todo como una invasión del espacio personal del individuo. ¿Sabes? Como esta invasión que tiene que ver con una naturaleza, en el caso del acoso sexual específicamente, tiene que ver con una naturaleza o intenciones propiamente sexuales. Lo importante del acoso sexual, o lo importante para entender la definición, es que hay una falta de consentimiento de una de las partes. O sea, se entiende que es acoso porque una de las partes que está involucrada en esta situación no está dando su consentimiento, o por lo menos no se siente del todo cómodo con esa situación, y eso lleva a una sensación de incomodidad, de humillación y malestar psicológico y emocional en general, como consecuencia de eso. Ok, y en el tema de abuso y acoso, ¿hay alguna diferencia sistémica o prácticamente estamos hablando de lo mismo? Bueno, hay como definiciones, diferencias como propiamente técnicas, porque el acoso sexual también está como tipificado ya en la mayoría de los países. Okay. Entonces, cuando se habla de abuso, normalmente ya hay como un contacto directo, digamos. Y el acoso no necesariamente implica el contacto. Puede ser, por ejemplo, comentarios, insinuaciones indirectas. El abuso ya implica un contacto en el que no necesariamente hay penetración, y ya lo que sería lo siguiente sería la violación sexual, en la que sí hay penetración propiamente, normalmente hay como una penetración. Ok, y hablando ya creo que has definido muy bien, ¿no? Estas diferencias. ¿Cuáles son esas conductas, ¿no? Que pudieran incluirse en el acoso sexual? O sea, conductas típicas del acoso sexual que nos podías mencionar. Sí, o sea, entonces como decía, el abuso y la violación serían como ya el extremo, a lo que podría llevar el acoso, pero lo que entendemos por acoso implica como más bien cuestiones que tienen que ver con actitudes medio indirectas o comportamientos medio indirectos, que pueden ser violentos también, o la persona se puede sentir violentada en alguna medida, pero no necesariamente implica una violencia directa, una agresión directa. Entonces puede ser que sí, comentarios en la calle, es muy común que una mujer va caminando por la calle, por ejemplo, y le dicen comentarios como lascivos, obscenos. Eso se considera como una forma de acoso sexual. Pero también en internet, en las redes sociales, es muy común, y ya está también tipificado aquí en México como un delito, el hecho de que se te acose a través de comentarios, a través de chats. Eso también se considera una forma de acoso sexual. Y bueno, como te digo, puede llevar a niveles como más violentos, aunque ni siquiera tengan contacto, pueden ser de manera mucho más agresiva, como por ejemplo el exhibicionismo en público. También hay casos en los que se ha hablado de que en el metro de Ciudad de México, por ejemplo, Sí. hay hombres que se muestran hacia las mujeres o se masturban frente a ellas, y eso también se considera una forma de acoso, evidentemente. Ok, y ya considerando estas diferencias, ¿no? O tipos de acoso, desde el acoso sexual que mencionabas, el ciberacoso también a través de las redes sociales, el sexista, o el que se lleva a cabo por identidad de género, me gustaría preguntarte, ¿en qué orden acomodarías la prevalencia de esta problemática en nuestro país, ¿no? ¿Existirían
o existirán variables de estratos sociales, nivel académico o grupos etarios que predominan en estas prácticas, tanto en el rol de víctimas como de victimarios, o digamos, ¿cómo lo pondrías en la actualidad? O sea, yo creo que sí hay variables sociales que como que comúnmente se asocian al acoso. Muchas veces se habla como en términos de clase social. Por ejemplo, este caso que hablábamos de la mujer que va caminando por la calle, muchas veces se asocia con trabajadores de construcción, por ejemplo, es como el típico Ok, caso que le dicen cosas. También se puede asociar con una cuestión etaria, como tú mencionas, con la edad, porque en cierta etapa de la adolescencia, la juventud, hay como, sobre todo en los varones, una cuestión como demostrativa. Quieren demostrar, o por la misma presión de los grupos, quieren demostrar su masculinidad, y una forma de demostrarlo es públicamente tener estos comportamientos que podrían ser considerados como de acoso. Sin embargo, si los vemos como en términos como más amplios, esas variables lo que afectan es cómo se presentan estos comportamientos, pero no son exclusivos de cierta clase, ciertos grupos. Más bien está como muy generalizado en la sociedad. Entonces incluso lo vemos en grupos, por ejemplo, últimamente se ha hecho como muy común las denuncias dentro de los recintos universitarios. Las claro. estudiantes, incluso estudiantes hombres y mujeres, han denunciado cómo son víctimas de acoso por parte de personas de autoridad, profesores, profesoras. Entonces, realmente yo creo que estas variables más bien afectan cómo se presentan estas formas de acoso, pero no son el acoso no es exclusivo de un grupo en específico. Y bueno, cuando sí vemos que esto permea toda la sociedad, también vemos como hay cuestiones que van más allá de las actitudes, de los comportamientos de las personas, incluso a nivel inconsciente, a nivel no totalmente consciente, estas prácticas se tienden a reproducir incluso en personas que tienen como un nivel académico que podríamos asociar con que son más conscientes de estas cuestiones. Entonces ahí vemos como esta parte que está en el fondo, que sería una estructura patriarcal, como vimos en el curso del que se desprende este video también. Ok, es bien interesante eso que mencionas porque hay como un común denominador en las definiciones del por qué sucede el acoso sexual, ¿no? Antes del abuso, sino el acoso. Y muchas personas lo ligan a la educación, ¿no? O sea, Sí. de estudia, ¿no? Una persona que tiene experiencia académica no lo va a hacer, alguien que tiene estudios, alguien que lee, alguien que se prepara, y resulta que es totalmente externo, ¿no? Claro, sí. Sí, es algo que va más allá, o sea, incluso, como decía, algo incluso que puede ser inconsciente. Sabemos personas que podríamos pensar que son muy progresistas e incluso que abogan por los derechos de las mujeres, por ejemplo. Pero Ok. en sus prácticas cotidianas, si lo vemos más de cerca, o incluso ha habido denuncias de mujeres que se han sentido víctimas de estas personas que en el espacio público defienden los derechos, pero en privado reproducen ciertas prácticas que pueden ser de intimidación, de hostigamiento, que al final es esto que estamos hablando, que es el acoso. Ahora, hemos tenido, y creo que tú lo has seguido, México y América Latina como tal, ha tenido unas campañas de prevención al acoso sexual impresionantes, pero pareciera que las cosas no bajan o no cambian dentro de ciertos núcleos o ciertas burbujas, ¿no? Donde se acomoda o está muy ya instalado este tema del acoso sexual. ¿Crees que como sociedad hemos normalizado esta práctica? O sea, como sociedad, digamos, a lo mejor no la apoyamos, pero la normalizamos, entonces no hacemos nada contra ello. ¿Por qué crees que pasa esto? Que a pesar de toda la publicidad y la difusión, continuamos con un problema muy latente. Sí, bueno, sí, primero creo que hay una normalización. Justamente ese es como el problema, o sea, ese es como el fondo del asunto. En la medida en que se normaliza, no se ve como un problema y entonces se tiende a reproducir. O sea, simplemente lo vemos como que es parte de nuestras prácticas cotidianas, de nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, no se entiende por qué una mujer se molestaría si le dicen algo en la calle o si le dejan comentarios insistentemente en sus redes sociales. No se entiende por qué eso sería un problema, porque justamente lo normalizamos, lo vemos como algo normal. Esta, pero en las campañas de las que hablas creo que sí sirven justamente para desnormalizar. Eso me parece que es importante. Mucho se habla de la visibilización y claro, es importante la visibilización de que existe este problema, pero también más importante yo creo que es incluso la desnormalización, porque en la medida en que lo dejemos de ver como algo normal,
Entonces, primero, quienes son víctimas se van a sentir mucho más libres de denunciar y mucho más seguros al denunciar este tipo de prácticas, y quienes son victimarios también pueden tomar conciencia de que lo que están haciendo no es algo normal y puede tener efectos a largo plazo incluso sobre las personas, con quienes están interactuando, pues. Hablamos de que como víctimas, por el historial, ¿no? Que tenemos, las principales son las mujeres, ¿no? Lo que hemos conocido en cuanto a casos también muy reconocidos, que se siguen dando. Pero quisiera preguntarte, ya que nos hemos adentrado a varios ejemplos también a través de acosos que sufren las mujeres, pero quisiera preguntarte en la actualidad cómo va también este tema o si ha cambiado hacia otros géneros, ¿no? No solamente los LGTB+, ¿no? Sino también a los mismos hombres. O sea, ¿esto ha cambiado, pasa o sigue siendo muy puntual hacia las mujeres? Sí, yo creo que no ha cambiado, o sea, de manera significativa. Creo que siguen siendo las principales víctimas, siguen siendo las mujeres. Sin embargo, como tú mencionas, cuando hablamos de género, sexualidad, es como un espectro mucho más complejo. Entonces, dentro incluso de quienes se identifican como mujeres, hay personas que son mucho más vulnerables al acoso y, bueno, a casos extremos de violencia, abuso, violación. Un ejemplo como muy claro y palpable es las mujeres trans, por ejemplo, que ahí vemos que hay como un conjunto de factores que llevan a una vulnerabilización mucho mayor, comenzando porque hay una dificultad para acceder al mercado de trabajo formal, por ejemplo, y en la medida en que no pueden acceder a ese mercado formal, entonces tienen que buscar otras formas de generar recursos para sobrevivir, y la mayoría de esos mecanismos para generar recursos están en la calle, y muchas veces está vinculado al trabajo sexual. Entonces hay una exposición mayor, hay una vulnerabilidad mayor que se vincula, o sea, se cruza con los prejuicios que ya existen de por sí, por la transfobia que puede existir. Entonces ahí vemos cómo dentro de los géneros, si vemos todo este espectro, toda esta complejidad de cómo las personas se adscriben, cómo se presentan a la sociedad, puede generar una mayor vulnerabilidad. Sin embargo, yo creo que siguen siendo, en términos de género, siguen siendo las mujeres las principales víctimas de todas estas formas de violencia, de acoso que estamos hablando. Y en Sí. estadística, digo, ya entrados en gastos de que nos estás hablando de quién, sí, las posiciones, ¿no? Dentro de la sociedad que está, quién pertenece más, ¿no? Esta estadística. Eh, Pudiéramos pensar que esto sucede más en espacios públicos o abiertos, ¿no? Sin embargo, quisiera preguntarte si esto ha aumentado en espacios cerrados, dentro de los mismos lugares de trabajo, universidades, lugares de esparcimiento. O sea, ¿cómo está ahí el tema? Si es muy puntual de que sucede más en temas abiertos o ya está compartido o está donde esté. Bueno, yo creo que tienen, o sea, aquí también habría como una diferencia, o sea, cómo se presenta más bien. También creo que tiene que ver con las consecuencias, o sea, si vemos esta diferencia entre el espacio público y el espacio privado, también habría que ver los efectos y las consecuencias que tienen sobre la víctima. Yo creo que en el espacio público sigue habiendo un tipo de acoso que quizá es como más evidente justamente porque está más visible, está en el espacio público, que tiene que ver con comentarios, incluso acercamientos y contacto físico, pero normalmente es de personas extrañas, con personas ajenas al círculo inmediato de la persona. Incluso si es dentro del ámbito laboral, son personas que muchas veces no tienen un vínculo directamente afectivo con quien es la víctima. En cambio, en el espacio público, cuando se da este tipo de acoso y que llega a abuso o a violación, normalmente son personas que tienen un vínculo afectivo con la persona que es víctima de esta violencia. Entonces eso le da una connotación más delicada, digamos, y mucho más fuerte porque genera un impacto mayor en quien está siendo víctima de eso. O sea, a largo plazo eso tiene consecuencias psicológicas y emocionales que desde mi punto de vista pueden ser mucho más graves. Pero en ambos casos yo creo que sigue existiendo este tipo de prácticas, acoso sexual, violencia sexual,
solamente que se presenta de manera diferente y responde al final al mismo trasfondo que es el patriarcado y el sexismo que prevalece en la sociedad. Bueno, y en cuanto a esta diferencia también es importante verlo en este contexto que estamos viviendo también de la pandemia. Durante la pandemia también se habló de que justamente como hubo un encierro con la cuarentena y toda la contingencia sanitaria, esto genera un aumento muy significativo de la violencia de género dentro del hogar. Entonces también depende mucho del contexto y de las situaciones que se están viviendo ya a nivel como más general, más global. Ahora, yo aquí meto una de las preguntas que también de repente los alumnos nos han hecho llegar cuando hemos anunciado estos cursos, ¿no? Y que están en nuestras redes sociales de Unipac. Por ejemplo, una pregunta muy común es ¿qué hacer, no? Porque tenemos el tema de lo legal, que puede ser o costoso o puede tener repercusiones, ¿no? Cuando uno se acerca a la denuncia legal como tal, ¿no? Porque no solamente es la repercusión que la otra persona puede tener hacia mí, ¿no? Sino también lo costoso que puede llegar a ser tratarlo si no tienes la forma o la experiencia por dónde proceder como tal, ¿no? Y preguntaban, bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer en este caso? Tú como persona, pero también qué hacer cuando un amigo o el compañero de trabajo te dice, me está pasando esto. Claro. Bueno, o sea, como lo más inmediato y lo que normalmente se recomienda siempre es como la denuncia, pero como tú dices, no es tan sencillo muchas veces la denuncia, porque tiene un costo, bueno, como incluso puede ser un costo monetario, o sea, en términos económicos, pero también tiene un costo emocional, desgaste psicológico y emocional. Y bueno, si es en el ámbito laboral, también puede tener consecuencias sobre tu vida dentro de ese espacio, dentro del ámbito profesional que te estás desarrollando. Pero bueno, más allá de la denuncia, lo primero que se recomienda, que se debe hacer, es como buscar una red de apoyo. Y también eso es importante, por eso es importante la existencia de estas campañas, porque estas campañas también han sido el resultado de movimientos sociales y de presiones de grupos. Entonces existen grupos que apoyan a estas personas que son víctimas de eso. Entonces, lo primero sería, desde mi punto de vista, apoyarse en personas, en grupos, en movimientos que ya vienen trabajando eso y que no nada más te van a dar como las herramientas para responder a eso en términos legales o en términos de denuncia propiamente, sino también te pueden apoyar en términos emocionales y psicológicos, porque puede ser muy desgastante también esta situación ya luego de ser victimario. E incluso al momento de denunciar puede haber, muchas veces se habla de una revictimización, que es que las mismas instituciones te pueden culpabilizar a ti de la situación de la que fuiste víctima, por desconocimiento o por el mismo sistema en el que vivimos. Ahora, en tu opinión, digo, ya fuera de lo que se habla de las estadísticas, en tu opinión, ¿cómo ves el panorama de la cultura de la denuncia en el tema de acoso sexual? O sea, las víctimas sí eligen pasar por los trámites burocráticos y se sienten completamente respaldadas o prefieren no exponerse, ¿no? a lo que pueda ser un proceso de denuncia. O sea, ¿cómo va el tema? ¿Sí han aumentado la denuncia? ¿Tú lo ves ahí? ¿Es más fácil? ¿Hay mayor conciencia? ¿O ha parado esto? Yo creo que sí hay mayor conciencia y hay como más información, y estos grupos que han ejercido presión para que haya un cambio en la sociedad en ese sentido, sí ha generado un efecto y hay personas que cada vez denuncian más. Sin embargo, creo que sigue habiendo, o sea, entonces sí ha habido un cambio, hay más denuncias, digamos, pero sigue habiendo muchas personas que se quedan sin denunciar, me parece. Yo considero que hay muchas personas que todavía no se atreven a denunciar. Incluso en este momento no tendría como las estadísticas propiamente, pero hay estadísticas que hablan de que un gran porcentaje de las personas que son víctimas, ya no nada más de acoso, sino de abuso y de violación, de violencia sexual en general, son personas que, bueno, normalmente lo sufren dentro de su familia, dentro de su círculo inmediato, y no denuncian. Y bueno, ahí también vemos una diferencia importante entre cuando pasa en el espacio público y en el espacio privado. Justamente este vínculo que hay dentro del espacio privado inhibe también el hecho de que las personas quieran denunciar, porque no quieren afectar a esta persona por la que sienten cariño o por la que están vinculadas efectivamente. Ahora, en lo que se refiere a este hostigamiento sexual, ¿no?
El desconocimiento del tema probablemente propicio promueve esta práctica, ¿no? Ya lo hemos platicado hace ratito, que uno nunca sabe qué tanto es tantito, ¿no? Como decimos ya entre la sociedad, ¿no? Dado pues que la víctima pudiera no identificar que está siendo acosada o hostigada, porque, repito, la experiencia es muy diferente y el conocimiento es muy diferente. Pero sí sucede que el ejercicio de poder del victimario le puede afectar para tomar estas decisiones también, para tomar tomar decisión o para detener el delito como tal, ¿no? O sea, también el victimario, por desconocimiento, como tú dices, y por falta de socialización, ve normal la práctica que está realizando hacia su pareja, ¿no? Y es como un combo muy letal, ¿no? Como que no tiene para dónde caminar, porque las dos personas no tienen un panorama de qué se debe hacer o qué están haciendo mal y qué están haciendo bien. ¿Qué pudieras compartirnos en tu experiencia de estos dos casos, ¿no? Tanto para el victimario como para la víctima, cuando hay desconocimiento? ¿Sucede esto o, como tú mencionabas, la mediatización ha mejorado el panorama? Bueno, yo creo que sí, el conocimiento es importante y la información, y sí, en la medida en que haya más información y conocimiento sobre el tema, hay una desnormalización y una visibilización que permite a las personas tener mayor conciencia sobre eso. Sin embargo, también pasa, y ahí vemos también lo arraigado que está este sistema y estas cuestiones en la sociedad y en nosotros de manera casi inconsciente. Porque muchas veces, como hablamos antes, hay personas que pueden, incluso hay personas que estudian estos temas, o sea, ha habido denuncias de personas que estudian estos temas que tienen que ver con el género o que a nivel público denuncian la violencia de género, pero a nivel privado siguen teniendo ciertas actitudes que podrían considerarse machistas o sexistas. Entonces el conocimiento a veces incluso no nos da esa posibilidad de tener, o no nos genera esa conciencia que a veces pensamos que es en automático. Entonces es un trabajo no nada más de conocer y de informarnos, de saber que existen las leyes y de saber diferenciar en términos técnicos una cosa de la otra, sino también de evaluarnos y de ir, bueno, muchas veces se habla como de construirse, como ya sabemos, ya somos, tenemos nuestra identidad, pero siempre ir evaluando y teniendo conciencia de qué es lo que estamos haciendo y de cómo también nuestras acciones afectan cotidianamente a las otras personas. Entonces, bueno, serían esas dos cosas. Tener conocimiento, el conocimiento es súper importante, pero también siempre estar conscientes de cómo nos construimos cotidianamente y de cómo interactuamos con las otras personas y de qué manera estamos afectando el entorno y a esas otras personas que están en contacto con nosotros. Ahora, aquí hay un tema que quisiera ligar, ¿no? Sobre el tema de la educación y estas burbujas que ahora también se contraponen, porque tú hace ratito mencionabas el tema de los grupos, ¿no? Y creo que es una parte bien importante. Yo te decía, bueno, ¿qué hacer, Pablo, ¿no? O sea, ¿qué hacer en el tema de que alguien sufre o tú mismo sufres un tema de acoso sexual? Porque todos estamos expuestos a este tema y sobre todo en los trabajos ahora se da mucho, se sigue dando, pareciera que no, pero se da muchísimo. Yo he pasado por ese tema, ¿no? Pero ¿qué hacer? Dices, bueno, si no puedes, lo primero que te recomendamos es ir a la denuncia, ¿no? Eso yo creo que es lo mejor porque es algo legal, dejas un antecedente, etcétera, etcétera, por cualquier movimiento futuro que pueda pasar, ¿no? Pero dices, bueno, no tengo ni el conocimiento ni la forma, entonces me acerco a un grupo o un movimiento que me respalde, que me dé la información que necesito para salir adelante o para tomar alguna acción legal, ¿no? Pero muchos de estos grupos también están rolando y están caminando solamente en redes sociales, ¿no? Denunciando públicamente sin material legal, digamos, o sin procedimientos legales, pero pareciera que de repente, aunque muchos de ellos son veraces y tienen esta legalidad o tienen las pruebas, al no ejercer o al no abrir un proceso legal, pues como que pierden legitimidad, ¿no? Y hay casos en los que se voltea en la misma denuncia del acoso, se vuelve acoso por parte de este grupo. ¿Qué pasa ahí? Claro. Sí, es que es una situación muy, muy complicada. O sea, yo creo que de hecho estas denuncias que se hacen en redes y eso muchas veces se ponen en duda. Sin embargo,
lo que quienes defienden y quienes forman parte de estos grupos lo que señalan, y que me parece que es totalmente válido, es que no, o sea, alguien no se expondría de esa manera. Okay. Y también se expone justamente a la revictimización, no nada más en este caso de las instituciones, sino de la sociedad en general. Es poco creíble que una persona se expondría de esa manera públicamente y expondría su vida solamente como por tener fama o por acabar con la fama de otra persona. Entonces eso sería lo primero, o sea, más allá de la puesta en duda de estas denuncias, creo que hay que tener en cuenta que esas personas se están exponiendo y esa exposición implica un riesgo para ellas, y por lo tanto lo más seguro es que sea cierto su denuncia. Ahora, como tú mencionas, esto puede llevar a otras circunstancias que pueden acabar incluso, bueno, ha habido casos bueno, yo conozco de por lo menos 2 personas que fueron denunciadas por esto y terminaron suicidándose. Entonces esto genera también toda una polémica de hasta qué punto como esta situación de denuncia en redes sociales puede tener como consecuencias sobre las personas que son que fueron victimarias, victimarias de esa situación de acoso. Pero bueno, es un tema como muy complejo que sí le resta un poco de legitimidad en términos legales, como tú mencionas, dejarlo hasta ahí, pero creo que también son los recursos que se han tenido a la mano, porque justamente las instituciones en muchos casos no están respondiendo. Yo creo que lo ideal sería que estos grupos lograran tener incidencia sobre las instituciones y que esas instituciones respondieran de manera más eficiente. Y entonces probablemente estas redes y estas denuncias en redes aminorarían, o sea, ya no serían necesarias. O sea, creo que las denuncias en redes, aunque sean contraproducentes, aunque el resto un poco de legitimidad, son los recursos que se han encontrado hasta el momento para poder responder a una situación que sigue existiendo, pero que las instituciones no están respondiendo de manera totalmente eficiente, pues. Ok, digamos que no hay una conexión todavía, ¿no? Entre estos grupos que hacen la labor y las mismas autoridades. Yo lo preguntaba de la manera más, lo traté de hacer de la manera más neutra, porque en efecto lo que tú mencionas de la exposición personal de la víctima es de mucho valor y de mucho mérito, ¿no? Porque no cualquier persona lo hace, entonces desde ahí se marca, pero luego entonces viene el contraataque, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con páginas donde no sale la víctima para nada, pero constantemente comparten hombres y mujeres, porque no solamente son hombres, ¿no? Salen también mujeres que son victimarias o supuestas victimarias y que son denuncias anónimas y que no, pero exponen y exponen y exponen. Entonces como que cruzan, ¿no? al otro umbral. Y creo que esa parte finalmente quería llegar, y tú lo mencionaste al final, ¿no? Sobre si estas denuncias fungen actualmente como material legal para un procedimiento como tal dentro de los accionarios gubernamentales, ¿no? O sea, si esto sí sirve y sí puede ayudar para que se proceda, o las autoridades se hacen de la vista gorda y dicen, no, espérate, pues mientras no vengan acá, pues no. Claro. Sí, no, creo que de hecho, o sea, no es como material propiamente que podría servir para un procedimiento, para la apertura de un procedimiento. No, o sea, solamente sería como lo que mencionas, como visibilizar el problema. Ya para que pueda abrirse un procedimiento legal, esas personas primero tendrían que exponerse, porque como también mencionas, muchas veces esto se hace de manera anónima en las redes sociales. Entonces, y eso es una de las razones por las que muchas veces señalan estas personas que no denuncian, porque eso implica una exposición ya así abiertamente, tienen que decir su nombre y presentarse como una víctima. Entonces, esta cuestión a nivel de redes y a nivel de internet, yo creo que más bien sirve como, aunque de manera indirecta, como una campaña de información y como para visibilizar el problema. Y para que se convierta en una cuestión legal, tendría que
que comenzarse, o sea, ir directamente a las autoridades, a las instituciones. De hecho, muchas veces estas denuncias que se hacen en redes sociales ya no tienen como el tiempo, o sea, ya pasaron hace mucho tiempo y ya no pueden denunciarse propiamente por los canales regulares legales, entonces por eso también se recurre a las redes sociales. Y siempre es bueno, o sea, tú como experto, es bueno que no se deje pasar, ¿no? A pesar de que haya pasado 5 o 10 años, que se sigan sacando esos casos, ¿no? Sí, claro. Y eso también habla de cómo ha ido cambiando, de que sí ha habido un cambio, pues, porque si hace 20 años fuiste víctima de una forma de violencia sexual y durante todos estos 20 años no te atreviste a denunciarlo y ahora sí te estás atreviendo a denunciarlo, aunque ya no tenga ya no proceda de manera legal, está hablando de que ha habido un cambio que ha incidido también sobre la conciencia de las personas, esa capacidad y ese valor, como tú mencionas, de hacerlo público. Pero entonces hablaríamos que sí hay una línea directamente proporcional entre la falta de procedimiento legal de parte de las autoridades del tema y el aumento de la visibilidad, ¿no? Y las denuncias en otras plataformas como podrían ser las redes sociales. O sea que entre más denuncio es que hay más sesgo o falta de accionar ante este tema. Te lo pongo sobre la mesa porque sucede mucho con el tema de la violencia de género, ¿no? Y las marchas, por ejemplo, del 8 de marzo, ¿no? Que mucha gente se queja y dice, es que ¿por qué queman esto? Es que ¿por qué llaman la atención así? Y yo creo que lo ligo directamente proporcional así, pues claro, porque no está atendido, porque si tú tuvieras un familiar que está desaparecida o desaparecido, creo que lo mínimo que uno hace es quemar algo, ¿no? O sea, dentro del enojo y la desesperación. Entonces, por eso te lo digo, sí hay una línea directamente proporcional, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, justamente como lo mencioné, o sea, es una falta en la medida en que no hay suficiente respuesta, el Estado o el gobierno no está accionando de manera eficiente para responder a las solicitudes, a las demandas de estas personas y a las necesidades también, entonces se buscan otros mecanismos y esos mecanismos, en la medida en que las respuestas sean menores por parte del Estado y de las políticas públicas, probablemente las acciones de los colectivos que existen quizá van a ser más disruptivas y mucho más fuertes, como tú mencionas, incluso pueden llegar a ser como, no diría violentas propiamente, pero sí mucho más disruptivas, pues transgresoras del espacio público incluso. Sí, disruptivas o revolucionarias, ¿no? Ajá, exacto. En este caso. Y ahora quisiera, digo, ya por tu experiencia y preguntarte ya para ir cerrando esta charla tan ilustrativa que nos has compartido el día de hoy sobre acoso sexual. Quisiera preguntarte si tuvieras el poder de tomar decisiones, ¿no? Porque sabemos que también parte de tus estudios tienen que ver con América Latina, México y América Latina como tal. Tomar decisiones o acciones para disminuir o erradicar el acoso sexual, ¿por cuáles te irías, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles pondrías a corto, mediano y largo plazo? O sea, ¿cuáles son necesarias para poder cambiar las cosas? Porque también, digo, antes de que me las compartas, tiene que haber también mucho esta falta de procedimiento por la empatía, la falta de empatía, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué propondrías o qué líneas de acción nos puedes proponer a nosotros para dar pasos contundentes? Claro. Bueno, yo creo que una primera cuestión sería lo que ya de alguna manera se viene haciendo como campañas de información, de conocimiento. Sin embargo, para hacer estas campañas creo que es lo más importante, que no se ha hecho del todo desde mi punto de vista, es incluir a las personas que realmente están viviendo esas situaciones. O sea, estos grupos organizados que vienen trabajando en la denuncia de estos tipos de violencia, que se incluyan como agentes activos que puedan formular las campañas y las campañas de información y de concientización o de información y conocimiento. Porque muchas veces se hace como desde la política pública, desde los gobernantes, que a veces no tienen conocimiento directo, o sea, lo hacen como una campaña de marketing, digamos, o desde los que son expertos, pero expertos en otras áreas y no quienes son afectados directamente por esto. Entonces eso sería una primera cosa, que el Estado, para hacer estas campañas, tome en cuenta y para hacer
prácticas de visibilización toma en cuenta el trabajo que ha venido haciendo grupos de presión y movimientos sociales. De hecho, aquí creo que en Ciudad de México específicamente salió una campaña que estaba en el metro en la que se denunciaba el acoso sexual, pero se hacía desde el punto de vista del hombre. Entonces, de alguna manera se denunciaba el acoso sexual, pero se reproducía un poco el machismo. Entonces era como que puede ser tu hija, puede ser tu novia, puede ser tu madre. Entonces, pero siempre desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista machista y que se podría decir androcéntrico, es decir, desde el punto de vista del hombre, de lo masculino. Entonces, más bien, darle un viraje a esa campaña, incluir a las personas que vienen trabajando con eso y tienen mucho más conocimiento sobre eso, pero conocimiento directo de las situaciones que viven las mujeres. Eso sería como lo primero. Y lo segundo sería que las instituciones accionen de manera lo más eficiente posible, incluso respondiendo a las denuncias y castigando también los delitos. O sea, si ya hay una tipificación, porque incluso las leyes ya existen, entonces ya eso es como un avance importante, pero que esas leyes se tomen en cuenta y haya una mayor punición de estos delitos, porque en la medida en que sean impunes, por ejemplo, en el caso, o sea, y la impunidad está muy vinculada también por prejuicios y por estereotipos. Por ejemplo, en el caso que te comentaba antes de las mujeres trans que son trabajadoras sexuales y que tienen un mayor riesgo. Muchas veces asesinan a estas mujeres y queda totalmente impune, pero en el fondo se puede ver que hay como una falta de voluntad de quienes están al frente de estas instituciones porque no valoran lo suficiente a este grupo, a esta población. Entonces, en la medida en que hay una valoración, haya una incorporación de un enfoque realmente humanista y de género dentro de estas instituciones, entonces se van a activar los recursos que de alguna manera ya existen en las leyes. Y eso servirá como ejemplo también para la sociedad, porque aparte del conocimiento y la información, también es importante que haya ejemplos de que estos delitos, lo que está tipificado como delitos, estas prácticas, también son castigadas. Me parece importante también lo que mencionas. Fíjate que a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención en los últimos meses tuvimos un proceso electoral en México, ¿no? Y el Instituto Nacional Electoral hizo varias campañas hablando sobre la denuncia ante los tribunales electorales sobre el acoso sexual a cualquier género, ¿no? Dentro de los procesos electorales por los cupos o las cuotas de género que tenían, ¿no? Y se me hizo bien importante porque era como muy ejemplificando, ¿no? El acoso sexual o el acoso laboral dentro de no institución, pero dentro del accionar político. Y era algo de lo que no se hablaba. Y la parte política estaba llena de acosos y abusos, tanto sexuales como laborales, ¿no? Entonces me pareció interesante porque abrió el tema y lo puso sobre la mesa, de algo que no se hablaba o se conocía, pero era como cuando te decían en tu casa de religión y de política no se habla en la mesa, ¿no? Sí, claro. Y ahora lo pone de manera pública. Creo que para mí ha sido un paso, al igual que muchas empresas, antes de otras dependencias gubernamentales, empresas que ya tienen campañas dentro de sus departamentos de recursos humanos y demás, donde los empleados tienen que ir a tomar cursos para entender el tema del acoso sexual y para entender que lo que podrían estar haciendo no está bien y que eso tiene penalización ante denuncias y que eso podría llevarte a no solamente desprenderte del espacio de trabajo, sino también a cumplir una sentencia, ¿no? Sí, claro. Sí, es que son como muchos aspectos que habrá que tener en cuenta y bueno, lo ideal, o sea, si hablamos como en términos ideales, lo ideal sería que todos tuviéramos conciencia de todas estas prácticas. Pero en la medida en que sigue existiendo este como sistema en el que vivimos, un sistema como patriarcal, obviamente no todos vamos a tener conciencia, entonces tiene que haber y bueno, probablemente nunca vaya a haber conciencia generalizada sobre este tipo de prácticas, entonces tiene que haber como una respuesta institucional y de parte legal, de parte del Estado para responder a este tipo de situaciones. Para los que se acaban de conectar en esta charla con Unipac, estamos platicando con el maestro Pablo Caraballo, maestro que además es doctorando, ¿no?, en sociología ya por la Universidad de Puebla, y que es un gustazo que estés compartiendo con nosotros en este curso, maestro Pablo Caraballo. Caraballo como el pintor casi, ¿no? Ya
También, Sí. querido profe. Oye, profe, comentarios finales que nos compartas por acá para Unipac, para todos los alumnos y las personas que estén viendo este curso. Adelante. Bueno, no, o sea, lo único que agregaría es como la importancia de este tema, o sea, como hemos venido hablando, es importante como tener en cuenta este tema, siempre tenerlo presente, es un tema como que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida, tanto personal como en el ámbito público, entonces es importante siempre tener en cuenta pues, lo que hacemos, como, cómo lo hacemos, cómo nos identificamos, cómo, a qué identidades nos adscribimos y cómo eso afecta nuestras conductas y nuestras interacciones con los otros. Entonces, creo que estos cursos, este tipo de actividades que ha organizado la universidad sirven mucho para eso y son como de mucha importancia para visibilizar y generar como una mayor conciencia en las personas. Maestro Pablo Caraballo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla tan ilustrativa y tan importante, ¿no? Y tan actual en el tema de acoso sexual y abuso sexual también. Y bueno, ya saben que todos estos contenidos los pueden consultar desde las páginas del Centro Universitario del Pacífico, Unipac, donde también pueden estar presentes en distintas charlas a través de sus redes sociales, conferencias. Una universidad muy responsable, socialmente responsable, ¿no? Con todos estos temas, para que dejemos de ser primitivos, ¿no? Y nos actualicemos y podamos meternos al pleno siglo XXI. Entonces, muchísimas gracias, maestro Pablo. Gustazo platicar contigo por acá. Yo soy Gerardo Molina Harry y continuamos con más en estas lecciones de Unipac.